Como estudiante de Universidad Gerardo Barrio, de la carrera Relaciones y Negocios Internacionales, materia de Derechos Humanos, impartida por la Ligda Noemí Villalta, mis compañeros y yo hablaremos sobre el análisis de los casos que se han llevado en la Corte contra El Salvador. Para iniciar, mi compañera Liz Timoya hablará sobre el caso Ruano Torres y otros versus El Salvador. Hoy me toca hablar sobre el caso de Ruano Torres y otros versus El Salvador. Sabemos que las víctimas es José Agapito Ruano Torres y familia. El estado demandado es El Salvador y los hechos se los voy a decir a continuación. El caso sometido a la Corte el 13 de febrero del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un escrito por el cual sometió a la jurisdicción de la Corte el caso José Agapito Ruano Torres y familia contra la República de El Salvador. De acuerdo con lo indicado, la comisión del caso se refiere a la detención del señor Ruano Torres, llevada a cabo el 17 de octubre del 2000 en horas de la madrugada en su casa, quien supuestamente habría sido maltratado frente a la familia por la comisión. Los maltratos físicos y verbales habrían constituido tortura, la supuesta violación de las garantías mínimas del debido proceso, en razón de que el señor Ruano Torres habría sido procesado y condenado penalmente por el delito de secuestro, con serias dudas sobre si él era efectivamente la persona apodada El Shock, respecto de la cual se alegaba que había participado en la comisión del delito y sin que adoptaran medidas mínimas para verificar su identidad. La alegada violación del derecho a la presunción de inocencia, toda vez que las únicas dos pruebas en que se habría basado la condena habrían sido practicadas con una serie de irregularidades. La alegada deficiente actuación de la Defensoría Pública Penal, también la alegada privación de libertad arbitraria, en cumplimiento de una condena emitida en supuesta violación a las garantías de debido proceso, y la supuesta falta de recursos efectivos para investigar las alegadas torturas y para proteger a la presunta víctima frente a los alegados violadores al debido proceso, así como revisar su privación de libertad. Ahora les voy a explicar un poco de los derechos que se vulneraron. Derecho a la integridad personal y a la prohibición de la tortura, a la presunción de inocencia y a la protección judicial y a la libertad personal. Las medidas de reparación que impuso la Corte Interamericana de Derechos a El Salvador fue iniciar y conducir eficazmente en un plazo razonable la investigación y proceso penal de los actos violatorios del artículo 5.2 de la Convención cometidos en contra del señor José Agapito Ruano Torres para determinar las eventuales responsabilidades penales y en su caso aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea. También determinar por intermedio de las instituciones públicas competentes las eventuales responsabilidades de los funcionarios de la Defensoría Pública que contribuyeron con su actuación a la violación de derechos en prejuicio a José Agapito Ruano Torres y en la medida que corresponde aplicar las consecuencias que la ley prevea. También adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectiva la declaratoria respecto a que la sentencia de condena que fue emitida en proceso penal número 77-2001-2 en contra de José Agapito Ruano Torres carece de efectos jurídicos en lo que respecta a la víctima en el presente caso y por lo tanto el Estado debe dejar sin efecto todas las consecuencias que de dicha sentencia se derivan, así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales que existían en su contra a raíz de dicho proceso.
También brindar gratuitamente a través de sus instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectiva el tratamiento psicológico y psíquico si así lo solicitan. También otorgar becas a instituciones públicas salvadoreñas en beneficio a José Agapito Rono Torres y sus familiares, realizar las publicaciones dispuestas, colocar una placa en un lugar visible de la sede de la Unidad de Defensoría Pública, con el propósito de despertar la conciencia institucional para evitar la repetición de hechos como los ocurridos en el presente caso. Implementar en un plazo razonable con la respectiva disposición presentaria programas o cursos obligatorios y permanentes sobre los principios y normas de la protección de los derechos humanos, en particular las normas internacionales establecidas en los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes dirigidos al personal de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República. Reforzar en un plazo razonable los sistemas de selección de defensores públicos que aseguren la designación de las personas y cumplan con los requisitos de idoneidad y capacidad técnica comprobada, así como desarrollar controles a través de protocolos para asegurar la eficacia de la gestión de la defensa pública en la materia penal. Implementar en un plazo razonable, si no existieran actualmente, o en su caso, fortalecer los programas de capacitación como sistema de formación continua dirigidos a los defensores públicos, pagar las cantidades fijas por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales y reintegrar el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la suma erogada durante la transmisión del presente caso. En conclusión, ese caso fue uno de los más controversiales que ha tenido El Salvador y es ahí donde los organismos e instituciones internacionales como nacionales se deben presentar ante la vulneración de derechos. A continuación, presentarán el siguiente caso. En ese momento voy a hablarles sobre Hermanas Serranos Cruz versus El Salvador. Los hechos del presente caso se iniciaron a partir del 2 de junio de 1982, cuando se dio la captura, entonces niña Esther Ernestina y Erlendina Serranos Cruz, quienes tenían 7 y 3 años de edad, respectivamente, por parte de los militares integrantes del batallón Atlacat del ejército salvadoreño. Durante su operativo militar, conocido como Operación Limpieza, en el municipio de San Antonio de la Cruz, debido al mencionado operativo, la familia Serranos Cruz tuvo que desplazarse. Sin embargo, solamente la señora María Victoria Cruz Franco, madre de Ernestina y Erlendina, y uno de sus hijos lograron cruzar el cerco militar. El señor Dionisio Serrano y sus hijos, Enrique, Ernestina y Erlinda Serranos Cruz, se dirigieron a un grupo de los pobladores a las montañas. Mientras que encontraban un oculto, el señor Dionisio Serranos decidió ir a buscar el agua a una quebrada cercana, junto con sus hijos Enrique, al quebrarse sola las niñas Ernestina y Erlinda. Interpusieron una serie de recursos el fin de ubicar su paradero. No obstante, se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Uno de los procedimientos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue en la fecha de presentación de la petición del 16 de febrero de 1999, fecha de informe de la admisibilidad que fue el 23 de febrero del 2001. Fecha de informe de fondo fue el 4 de marzo del 2003. El procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, fecha de remisión del caso de los derechos, el 14 de junio del 2003. En petitorio de los derechos presentó la demanda en este caso con el objeto de la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19 y 25, en la relación del artículo 1.1 de la Convención Americana. De los representantes de la víctima, los representantes coincidieron con los alegados
La fecha de la audiencia ante la Corte fue el 7 y 8 de septiembre del 2004. Las medidas de reparación que impulsó a El Salvador, la Corte dispone que la sentencia de fondo, reparación y constituye que se forma una reparación, que el Estado debe un plazo razonable investigar efectivamente los hechos que denunció. En el presente caso, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas, eliminar todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derechos que impiden el cumplimiento de dichas obligaciones en el presente caso, de modo que utilice todas las medidas a su alcance, ya sea por medio del proceso penal o mediante la adopción de otras medidas idóneas, que debe divulgar públicamente el resultado del proceso penal, que el Estado debe adoptar las siguientes medidas en aras de determinar el paradero de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil, creación de una página web de búsqueda, la creación de un sistema de información genética que el Estado debe realizar en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en las sentencias, fondo de reparación y costa del degradé. Las víctimas y sus familiares en presencia de las altas autoridades del Estado y de los miembros de la familia Serrano Cruz, que el Estado debe de publicar en el plazo de 6 meses a la circulación nacional. Con sus violaciones declararle sentencia y costa de desgravio a las víctimas y sus familiares que presenta altas autoridades del Estado y de los 7 miembros de la familia Serrano Cruz, que el Estado debe de publicar en el plazo de 6 meses, al menos por una vez en el diario oficial y en otros diarios circularon nacional los capítulos 1, denominado La introducción de las causas. Hechos probados, así como los puntos resolutivos de la sentencia, fondo, enlace del texto completo de la presente sentencia en la página web. Las siguientes medidas de reparación que impulsó El Salvador, que el Estado debe designar en el plazo de 6 meses. Un día dedicado a los niños y una niña que por diversos motivos de separación durante el conflicto armado interno, que el Estado debe de brindar gratuitamente a través de unas instituciones de salud especializado el tratamiento médico y psicológico, requiriendo que los familiares de las víctimas, incluyendo medicamentos, que estos requieran tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. Después de realizar una evaluación individual en el plazo de 6 meses, informar a los familiares de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, los cuales establecimientos de salud o institutos, en caso que Ernestina y Erlinda Serrano Cruz sean encontradas con vida del Estado, también deberá brindarle los referidos tratamientos médicos psicológicos que el Estado debe de pagar a la señora Suyapa Serrano Cruz, que el Estado debe de pagar por conceptos de indemnización del daño inmaterial ocasionado a las víctimas y sus familiares. Para el siguiente caso les voy a hablar sobre el masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. Los hechos fueron del presente caso, sucedieron entre el 11 y 13 de septiembre de 1981. La Fuerza Armada de El Salvador, con el apoyo de la Fuerza Aérea Salvadoreña, realizó una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de civiles en el caserío El Mozote, el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, así como en el cantón Cerro Pando y una cueva, el Cerro Ortiz. Estos ataques dieron en el marco de una supuesta operación de constituyeran que formaran parte de una política tierra arrasada, planificada y ejecutada por el Estado. Tras 12 años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 firmó el acuerdo de paz que puso a fin entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, que fue el 23 de enero de 1992. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador dictó el decreto legislativo número 147, denominado la Ley Reconciliación Nacional, que fue el 20 de marzo de 1993. 5 días después de la presentación del informe
de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Legislativa dictó la presentación del informe de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Legislativa, dictó la denominada ley. Los derechos violados fueron la Convención Americana, en el artículo 1, obligación de respetar los derechos, artículo 11, derecho a la honra y dignidad, artículo 13, libertad de pensamiento y expresión, en el artículo 19, el derecho del niño, artículo 21, derecho a la propiedad privada, artículo 22, derecho a la circulación residencia, artículo 25, protección judicial, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, y en el artículo 8, que es la garantía judicial. Los derechos violados, otros tratados interamericanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, convencionar de Belén para otros instrumentos, convenios de Ginebra, que fue en 1949, Naciones Unidas, del derecho internacional humanitario, en el protocolo adicional de los convenios de Ginebra de 1949 a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. La reparación que puso El Salvador, la Corte dispone que la sentencia del Fondo de Reparaciones y Costas constituye para ser una forma de reparación. El Estado debe continuar con la plena puesta un funcionamiento del registro único de víctimas y familiares, víctimas de graves de violaciones de derechos humanos durante la masacre del Mozote y adoptar las medidas necesarias para asegurar su permanencia en el tiempo y las asignaciones para su efectivo funcionamiento. El Estado debe un plazo razonable, iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos originarios de las violaciones declaradas, del presente sentencia con el propósito de identificar, juzgar y en sus casos sancionar a los responsables. El Estado debe de asegurar que la ley general para la conciliación de la paz vuelva a representar un obstáculo para investigar los hechos de la materia del presente caso, ni para la identificación y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de los derechos humanos similares a acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador, de contra la conformidad de los establecimientos en la presente sentencia. El Estado debe un plazo razonable investigar por intermedio de las instituciones públicas competentes las conductas de los funcionamientos no obstaculizados, la investigación que permitieron que permaneciera en impunidad y luego que un estado de proceso aplicar si el caso de las sanciones administrativas o penales correspondientes fueran encontrados responsables. El Estado debe llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios o una inhumación o entierro a los cuales deberá proteger para su perseveración. El fin de eso, de que inicie de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, identificación en sus casos, entrega a los gestos personales ejecutados a los familiares. El Estado debe de implementar el programa del desarrollo a favor de la comunidad del caserío El Mozote, del cantón La Joya, de los caseríos Ranchería, los Torriles y el Jocote Amarillo, y el cantón Cerro Pando. El Estado debe de garantizar las condiciones adecuadas a fin de que las víctimas desplazadas puedan retornar a sus comunidades de su origen de manera permanente, si así lo desean, así como implementar el programa de la habitacional de las zonas afectadas por las masacres del presente caso. El Estado debe implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente. El Estado debe de realizar las publicaciones indicadas en el párrafo de la sentencia del fondo, las reparaciones y costas. El Estado debe realizar audiovisual, documental sobre las graves cometidos de las masacres del Mozote.
lugares aledaños. El Estado de implementar el curso permanente obligatorio sobre los derechos humanos, incluyendo perspectiva del género de la niñez y dirigiéndose a todos los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada de la República de El Salvador. El Estado debe de pagar las cantidades fijadas, la sentencia de reparaciones. El Estado debe tener dentro del plazo un año contado a partir de las notificaciones de la sentencia del fondo, reparación, y consta de rendir las Cortes Interamericanas de los Derechos Humanos un informe sobre las medidas optivas para cumplir las mismas. Las Cortes supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia del Fondo de Reparaciones, un ejercicio de las atribuciones del cumplimiento, sus deberes, conforme a incluido el presente caso, una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento de los dispuestos en la misma. Con ese determinado, y va a pasar a mi siguiente compañero a seguir hablando con otros casos. Muy bien, que continuaremos hablando sobre el caso García Prieto y otros versus El Salvador. Para comenzar, hablaremos que el nombre de la persona o de la víctima a la cual fue asesinada es Ramón Mauricio García Prieto Giral, que fue asesinado el 10 de junio de 1994. El caso es un caso muy interesante y pues que El Salvador fue responsable de ello. El caso García Prieto se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de un debido proceso relacionado al asesinato de la persona que mencionábamos anteriormente, quien es Ramón García Prieto. La víctima o sus familiares son Mauricio García Prieto y su esposa. El caso es un caso muy interesante, el cual trata del asesinato de esta persona. Esta persona salía del banco, para resumirlo, salía del banco con una fuerte cantidad de dinero que esta había retirado. Entonces, unas personas lo interceptaron a él y a su esposa. Lo interceptaron y quitándole la cantidad de dinero que ellos habían retirado. Entonces, una de las personas, de los asaltantes, disparó contra García Prieto, el cual fue llevado a un hospital y lamentablemente pues falleció antes de llegar al hospital. En este caso es muy importante saber quiénes son los representantes. En este caso sería el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana. Los derechos que se violentaron en este caso son y están establecidos en los artículos que están citados en la Corte o en la Convención Internacional de Derechos Humanos, que es el artículo 1, el artículo 11, el artículo 25, el 5 y el 8. Así rápidamente vamos a ver qué es lo que dice el artículo 1. Dice que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada a sentencia firme por error judicial. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Muy bien. El artículo 11, que dice derecho a la honra y dignidad de la persona. El artículo 25, que habla sobre la protección judicial. En este caso no solamente hablamos de los derechos de la víctima, sino que también de sus familiares. También hablamos de las garantías judiciales que ellos tienen. Las reparaciones que El Salvador o el Estado hizo fueron varias, pero solamente mencionaremos unas 3, unas 4. Una de ellas, en todo este caso, que se los resumí un poco,
El Estado va a incluir las investigaciones pendientes respecto al homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y las amenazas y hostigamientos en un plazo razonable. La familia de García Prieto recibía amenazas por la razón de que habían denunciado la falta de investigación por parte de las autoridades competentes de El Salvador. Entonces, ellos no se quedarían con los brazos abiertos, con los brazos cerrados, perdón, para que la muerte de su hijo quedara impune. Ellos no quedarían contentos con que la investigación se dejara hasta ahí nomás. El Estado debe brindar la asistencia médica, psicológica que requieran la familia o los padres de Mauricio García. El Estado también debe pagar a la señora, a la madre y a la esposa de él una cantidad de dinero en la cual está citada en el párrafo 207 de la sentencia de la cual estamos hablando. Ahora pasaremos al siguiente caso, que es el caso Contreras y otros versus El Salvador. Pues en este caso nos referimos a la responsabilidad internacional del Estado por las desapariciones forzadas de niños y niñas ocurridas entre el periodo de 1981 y 1983 por parte de miembros de diferentes cuerpos militares de El Salvador. En este caso hay varias víctimas. Una de ellas es Ana Julia Mejía Ramírez, Carmelina Mejía Ramírez, Gregoria Herminia Contreras, que es el más relevante, Julia Inés Contreras, José Rubén Rivera y sus familiares. En este caso, los representantes de este caso es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, que ya hablamos anteriormente, que es el encargado de resolver los diferentes conflictos o los diferentes casos con los cuales las autoridades competentes se han quedado limitadas para poder resolverlos. Y también la Asociación Pro Búsqueda, que es la que se encarga de investigar los diferentes casos de niños desaparecidos o incluso de niños y niñas violadas. Y los hechos de este caso, como ya lo decía, fue entre 1981 y 1993 por diferentes grupos contrainsurgentes que realizaban operativos y en este caso sustrajeron a las víctimas que mencionábamos. Una de las víctimas con las cuales pues, se encontró restos de ella fue Gregoria Herminia Contreras, que hasta la fecha es el único paradero que se ha podido obtener de estas víctimas de 1981 y 1983. A pesar de diferentes, de numerosos recursos que que tiene el Estado y con apoyo de otras organizaciones, no han podido dar con el paradero de las otras víctimas. Y los derechos violentados en este caso son casi similares a los del anterior. El artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos. El número 13, el artículo número 13, la libertad de pensamiento y expresión. La protección a la familia. El número 18, derecho al nombre. Número 19, derecho de niño. El 25, que es protección judicial. El 3, que es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. El número 4, que es uno de los más importantes, que es el derecho a la vida, el cual pues se les quitó a estas víctimas. Derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal y también a las garantías judiciales que ellos tienen y a través de sus familias. Las reparaciones que en este caso el Estado y las organizaciones dan es que el Estado debe efectuar a mayor brevedad una búsqueda seria a la cual se realice todos los esfuerzos para determinar con el paradero de las demás víctimas. También el Estado debe de brindar de forma inmediata el tratamiento médico y psicológico y psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. En este caso, pues son sus
sus familiares, que quizá por el momento ellos sientan ese vacío en su familia. También el Estado debe de realizar las publicaciones dispuestas de conformidad con lo establecido en el párrafo 203 y 204 de la sentencia que hemos estado mencionando. Para ir finalizando, es muy importante reconocer que la Corte o la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos es una organización muy importante, la cual ayuda a los estados o obliga a los estados a dar una mayor información acerca de los casos pues, que han quedado quizá en la impunidad o se aparta para no poder seguir ese caso debido quizá a la falta de información o la falta de recursos. Continuamos con nuestra compañera Marista. El caso sería de Rocha Hernández. Este consiste en la desaparición forzada de la víctima José Rocha, Santos Salinas, Emelinda Hernández, Manuel Bonilla y Ricardo Ayala. Estas se dan desde el año de 1981, en lo cual no se ha determinado un paradero o destino posterior de los mismos. Seguidamente hablamos sobre los derechos violentados ante la Convención Americana. Mencionamos el artículo 17 de la protección de la familia, el artículo 19, el derecho al niño, el artículo 25 de la protección judicial, el artículo 3, derecho al reconocimiento de la persona jurídica, el artículo 4, el derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 7, el derecho a la libertad de persona, y el artículo 8, que consiste en garantías judiciales. Hablando un poco de los hechos, este se basó en el 12 de diciembre de 1980, aproximadamente entre las 8 y 9 de la mañana, se llevó a cabo un operativo en el Cantón San José, en lo cual llegaron a la casa de la familia Rocha Hernández. Los soldados se llevaron al niño, que tan solo contaba con 5 años de edad. El 16 de octubre del 2002, el señor Alfonso Hernández presentó la solicitud de habeas corpus, en lo cual, ante la Sala de lo Constitucional, en lo cual hablaba sobre la desaparición de su hijo José Rocha. En agosto del 2002, la señora María Adela Iraeta se acercó a la Fiscalía a la República de San Vicente al fin de imponer una denuncia contra la desaparición de su hija, en lo cual se alegaba que debía presentarse en la ciudad de San Salvador. En octubre de este mismo año, la señora Iraeta presentó una solicitud, lo cual iba con habeas corpus, a favor de su hijo Santos Salinas, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entre el 8 y el 16 de diciembre de 1981, se llevó a cabo el operativo militar, en lo cual los militares llegaron a la casa de la señora Marta Ramírez, donde estaba Emelinda, y ejecutaron a los presentes. El padre de Emelinda solo encontró los zapatos y la manta de su hijo. La Corte dispone: esta sentencia se constituye ser una forma de reparación. El Estado debe continuar eficazmente con la mayor diligencia de las investigaciones abiertas, así como abrir para que sean necesarias con el fin de identificar y juzgar y en sus casos sancionar a todos los responsables durante las desapariciones forzadas. La Corte decide: acepta el reconocimiento responsable internacional, efectuando como el Estado en los términos del párrafo entre el 18 al 36 de la presente sentencia. El Estado responde por la violación de los derechos a la libertad personal reconocido en el artículo 7 y 6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la misma, en perjuicio con José Rocha Santos Salinas, Emelinda Hernández, Manuel Bonilla y Ricardo Ayala, así como la de sus familiares. Seguidamente va el otro caso. Bien, mi nombre es Laura Machuca y me corresponde presentarles el caso Colindres versus El Salvador. Sabemos de que la víctima o demandante es el exministro del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres. Los derechos violentados o por los cuales el señor Colindres demandó al Estado fue por los siguientes: derecho a las garantías jurídicas,
protección judicial y los derechos políticos, pero en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Este caso básicamente consiste en que el ex magistrado fue removido de su cargo sin ningún justificación, y también quien lo removió fueron instituciones incompetentes. En los hechos, el señor Eduardo Benjamín Colindres fue nombrado como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral por la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 1994, debido terminar su mandato el 30 de julio de 1999, conforme a la normativa salvadoreña. El señor Colindres fue electo de la terna presentada por el Partido Demócrata Cristiano, PDC. A raíz del conflicto suscitado en 1996, habían problemas dentro del partido del PDC. Miembros de dicho partido solicitaron a la Asamblea Legislativa destituir del señor Colindres, y esto a la Asamblea no le correspondía. El 22 de noviembre de 1996, la Asamblea Legislativa destituyó de su cargo al señor Colindres. Tras interponer un amparo, fue restituido el 4 de noviembre de 1997, ya que la Sala de lo Constitucional lo consideró que no se le garantizó el derecho de audiencia. El 23 de marzo de 1998, diputados del PDC presentaron a la Asamblea Legislativa una solicitud de moción para cesar al magistrado Colindres. La Asamblea Legislativa acordó integrar una comisión especial con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia del señor Colindres. Después de dar por evacuada la audiencia, la Asamblea Legislativa ordenó nuevamente la destitución del señor Colindres. El 2 de julio de 1998, el señor Colindres presentó varias acciones de amparo en contra de dicha decisión, las cuales fueron declaradas sin lugar e improcedentes. El 12 de enero de 1999, el señor Colindres presentó una demanda de daños y perjuicios por los daños producidos por la primera destitución, tras una decisión de segunda instancia y una sentencia de destitución. El 22 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva ordenando el pago del daño moral ocasionado. El 7 de febrero de 2014, el Estado realizó el pago. Ahora, las reparaciones las reparaciones que dictó la Corte fueron publicar la sentencia y su resumen oficial y, aparte de esto, pagar las cantidades fijas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. ¿Cómo este caso llegó a la Corte? Cuando el señor Colindres fue destituido de su cargo por primera vez, él presentó amparos ante la sala y pues lo volvieron a colocar en su puesto, aún así pagándole los meses que él había dejado de trabajar como en recompensa de los daños que a él le habían hecho. Pero tiempo después, otra vez el partido, por medio de la Asamblea Legislativa, volvió a destituir al señor. Y él volvió a presentar amparos, pero el Estado ya no garantizaba sus derechos políticos, cosa que no tuvo que ser así. Entonces la Corte fue la que intercedió entre el caso del magistrado Colindres y fue nuevamente restituido en su cargo hasta finalizar en el tiempo estipulado con el que había sido contratado, y aún así pagándole por los daños morales y los prejuicios que le ocasionaron. Hasta que ha llegado la presentación del equipo 9 y esperamos que le haya gustado. Muchas gracias.